En el exconvento de Churubusco, en Coyoacán, podemos visitar actualmente el Museo Nacional de las Intervenciones. Los orígenes de Huitzilopochtli, lugar de Huitzilopochtli, datan aproximadamente del año 1065 antes de nuestra era. El sitio durante el dominio mexica de la región fue muy popular entre los habitantes de la zona por un tianguis que se localizaba en el poblado. La palabra Churubusco viene de una corrupción hecha por los europeos a la palabra Huitzilopochtli. Posterior a la conquista, ya en el siglo XVI, la orden franciscana erigió una pequeña iglesia y un convento en la región, construcciones ambas de ladrillo y realizadas por los frailes. Por un tiempo pasó a la administración secular y posteriormente fue dado a la Orden de los Dieguinos, una rama de la Orden franciscana y una de las primeras en establecerse en el virreinato, fundándolo bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles y conocido desde entonces como Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. En cuanto al poblado, el nombre de San Diego Churubusco fue el resultado de que la orden religiosa estableciera dicho convento. Pasando a la puerta de entrada al actual museo y antes de visitar los antiguos jardines del convento, vimos un cuadro sacro que, a pesar de no tener información, asumimos la representación de almas en pena en lo que parece ser el infierno bajo los pies de un Cristo crucificado. Un mosaico en el museo nos indica que la fundación del convento por la orden franciscana se dio en 1524, pasando a los dieguinos en 1580, quienes construyeron un nuevo edificio para erigir un noviciado, desde donde partirían misioneros para Japón, Filipinas y otros puntos. Don Diego del Castillo y su mujer, doña Elena de la Cruz, reedificaron la iglesia y el convento durante los años de 1676 a 1678. Buena parte del patrimonio, tanto arquitectónico como artístico del convento, se conserva a la fecha y forma en buena medida el importante acervo del actual museo. Caminando por el pasillo central y antes de ingresar al interior del antiguo convento, visitamos lo que fuera la huerta de los frailes. De frente a la puerta que da a la huerta se localiza la cocina, donde se exhiben objetos del servicio de mesa e instrumentos de cocina de la época. El santo patrono de las cocinas y sus trabajadores es San Pascual Bailón. Al entrar al museo ingresamos a la sala llamada el anterrefectorio, lugar donde se reunían los frailes antes de ingresar al refectorio a tomar sus alimentos. Esta sala se hallaba decorada por grisallas, que son pinturas murales en tonos grises que representaban escenas cotidianas de la vida de los dieguinos. Algunas de estas escenas aún es posible apreciarlas. A la derecha de la puerta de acceso al refectorio se puede observar un lavamanos donde los frailes podían asearse antes y después de comer. De acuerdo con la regla de la orden, los alimentos tenían que ser consumidos de forma comunitaria en el refectorio. Todos los frailes se reunían a las horas que marcaban las constituciones y ocupaban sus lugares en la mesa. En ciertas fechas, además de acompañar las comidas con lecturas edificantes, un grupo de frailes o laicos podían interpretar algunas piezas musicales. Los días de fiesta, la mesa de los franciscanos se veía colmada de deliciosos platillos. Las mesas paralelas a los muros eran ocupadas por los estudiantes y frailes. La mesa transversal, ocupando la cabecera del refectorio, era asignada al prior o superior del convento y a los invitados ilustres. Las escaleras que comunican a la planta alta están decoradas por grandes pinturas de autor desconocido, dos de las cuales son dedicadas a San Francisco de Asís y una más a San Juan Nepomuceno. Antes de seguir con nuestro recorrido por las salas del museo, visitamos el claustro en su parte alta, donde se pueden apreciar en azulejos relatos del Vía Crucis de Jesús. En la parte alta del claustro se observan dos piedras que bien pudieron servir como relojes de sol. La primera sala del museo está dedicada al periodo de la lucha por la independencia de México.
Pasando el claustro se encuentra la sala dedicada a la Guerra de México contra Estados Unidos, que sucedió entre los años de 1846 y 1848 y terminó con la cesión de México de más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. En esta sala, además de información y mapas, podemos observar banderas y estandartes de los batallones mexicanos que participaron en la defensa del país. El recorrido continúa entre retablos y decoraciones propias del convento, así como entre las habitaciones de los frailes. Se pueden visitar las salas de la intervención francesa, así como de la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Entre los pasillos y habitaciones llegamos a una terraza desde donde podemos observar la entrada del museo y lo que antaño fuera la huerta del convento. El fin del recorrido por el museo nos lleva prácticamente al lugar donde iniciamos la visita a este mágico lugar que fuera testigo de una de las gestas heroicas más recordadas durante la defensa del país el 20 de agosto de 1847, cuando el ejército norteamericano atacara el convento, que en ese entonces ya era un cuartel del ejército mexicano. Saliendo del museo y caminando por el costado derecho, llegamos a la puerta de la capilla de San Diego Churubusco. Esta hermosa capilla del siglo XVI es una joya colonial que, al igual que su exconvento, fue construida por orden de Fray Juan de Zumárraga, justo en el lugar donde se encontraba el templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los mexicas. En el siglo XVII el templo fue completamente remozado por los dieguinos descalzos, que le dieron las características que hoy todavía presume. En el interior de la capilla encontramos un cuadro con una cronología de los acontecimientos de la construcción de la misma, que nos da los siguientes datos. En 1514 arriba a México Fray Martín de Valencia, fundando el convento de San Mateo Apóstol bajo la advocación de Santa María de los Ángeles en el pueblo de Churubusco. En 1580 el convento con su ermita queda bajo la responsabilidad de los frailes dieguinos, rama de los franciscanos descalzos, quienes lo reedifican y restablecen un noviciado para las misiones de Filipinas. En 1676 don Diego del Castillo, mercader de plata, reedifica el templo y el convento. En 1759 se pinta el conjunto con adornos y con frescos de los que aún quedan restos. En 1847 es elegido como sitio estratégico señalado para contener el avance del ejército invasor norteamericano sobre la Ciudad de México. Y es debido a este último dato de un acontecimiento trágico en la historia de México que frente a la capilla se encuentra un monumento al general Pedro María Anaya, quien fuera un militar mexicano que luchara durante la intervención estadounidense en este sitio. En el monumento se ve una placa donde se lee lo siguiente: General Pedro María Anaya, héroe de la patria, nació en Huichapan, Hidalgo, luchó por la independencia de México y contribuyó a consolidar la de Guatemala. Simbolizó el pundonor y el heroísmo del ejército mexicano en la gloriosa defensa de Churubusco, el año de 1847. Frente al museo, en la denominada Plaza del Batallón de San Patricio, se encuentra el monumento de la batalla de Churubusco, batalla en la que participara el ya mencionado batallón irlandés, que se uniera a las tropas mexicanas por considerar la invasión norteamericana injusta, además de que defendían una nación católica invadida por tropas protestantes. Esta batalla es recordada todos los años el 20 de agosto con una ceremonia en la que incluso participan integrantes de la embajada irlandesa en México. Una pequeña cabalgata sale del centro de Coyoacán hacia el convento de Churubusco. El ejército norteamericano avanza sobre Churubusco con cerca de 7,000 efectivos. El día de hoy escribiremos una de las páginas más gloriosas en la historia de nuestro país.
porque todos juntos vamos a defender Churubusco, la última puerta de entrada hacia la capital del territorio nacional. Un domingo al mes se puede disfrutar de música de gaitas frente al museo. Es muy común disfrutar de eventos artísticos de origen o influencias irlandesas o celtas en la plaza del Batallón de San Patricio. Si visitan Coyoacán, no dejen de recorrer el exconvento de Churubusco.